RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy miércoles, como siempre, en compañía de nuestros amigos de Caracas Ciudad Plural, tenemos un programa muy interesante. Repito, hoy como todos los miércoles en alianza con estos hermanos de Caracas Ciudad Plural que esta semana pues me comentaban, yo lamentablemente me lo perdí, me hablaban de un foro muy bueno que hubo, porque el pasado 28 de marzo, el lunes 28 de marzo, pero de 1750, nació en Caracas Francisco de Miranda, el precursor de la independencia de Venezuela y Hispanoamérica. Hoy tenemos en el programa el placer, el gusto de conversar con César Pérez Guevara, quien es historiador, miembro del Centro Rocio, y vamos a estar hablando de este precursor de nuestra independencia, Francisco de Miranda, como político, militar, escritor, humanista, y bueno, precursor justamente de la independencia de Venezuela, ideólogo de nuestra independencia. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a César Pérez Guevara del Centro Rocio. Muy buenos días, César. Bienvenido a nuestro espacio, el Radar de los Barrios, pues dedicado ciertamente a temas comunitarios, a las requerimientos o necesidades de tantas comunidades en el país, pero hoy haciendo un paréntesis para dar este espacio a un programa tan importante y bueno, algo tan agradable como escucharte contar pues esta historia. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos a tu distinguida audiencia. Qué bueno en efecto que podamos hablar hoy de Francisco de Miranda. Así es, yo agradecida, entiendo que han tenido pues algunas actividades enmarcadas en esta fecha importante. El pasado, repito, 28 de marzo, el pasado lunes, celebrábamos un aniversario más del natalicio de Francisco de Miranda. Hablemos pues de estas actividades que desde el Centro Rocio se han promovido con relación a esta fecha. Bueno, el Centro Rocio es una asociación civil venezolana que hemos fundado en el año 2017, fundamentalmente para propagar la cultura y la historia venezolana dictada desde una perspectiva que todo el mundo pueda comprenderla, ¿no? Es decir, traer la historia como patrimonio de la población en total y que la historia nos sirva para algo, que nos sirva de lección para no tener que transitar continuamente como pueblo por caminos sinuosos. En esta dinámica, precisamente, es que entramos en contacto con otras organizaciones, como el caso de Cultura Jurídica y la propia Caracas Ciudad Plural, que nos han invitado muy cordialmente a este foro sobre la venezolanidad en París y nos han pedido que habláramos un poco acerca de la figura de Francisco de Miranda en París, pues sobre todo el caso de la Revolución Francesa. Es el caso que es totalmente imposible hablar de Francisco de Miranda en la Revolución Francesa sin antes de echar el cuento de quién era el personaje, por supuesto, y en la medida en que vayamos nosotros explicando quién fue Francisco de Miranda, sus orígenes, de dónde surgió,
las cosas que hizo previamente y la importancia mundial que va a tener este hombre como uno de los principales intelectuales de finales del siglo XVIII, es lo que hizo que en efecto pues nos invitaran a este programa un poco a hablar acerca de lo que comentábamos allí hace un par de días. Así es. Fíjate que estaba leyendo un hilo que compartían ustedes desde el Centro Rocio, bueno, súper maravilloso, y yo como anécdota, antes de iniciar pues esta conversación, te digo que cuando yo era adolescente, mi mamá, yo la escuchaba repetir mucho, ¿no? O sea, la única materia que no me gusta es la historia, y yo, bueno, cuando adolescente repetía lo mismo. Ahora le digo a mis hijos, yo no sabía lo que me perdía, ¿no? Claro, uno lo va comprendiendo, y también ahora que me dices esto de la labor del Centro Rocio, de echarnos el cuento de una manera amena, comprendida, perdón, y lo leí ayer en este hilo donde hablaban de este natalicio de Francisco de Miranda, y me parece sumamente maravilloso. ¿A qué espacio llega el Centro Rocio? Y bueno, ya vamos a dar inicio entonces a esta conversación sobre Francisco de Miranda, sus orígenes, cómo pues inició como político en nuestro país. Mira, antes de hablar un poco de Miranda, precisamente porque es esta la cosa en la que creemos, ¿no? El Centro Rocio, ustedes pueden conseguirlo en todas las redes sociales como @Centro Rocio, en YouTube, el canal del Centro Rocio, y verán una cantidad importante de charlas, de podcasts, de foros, de congresos con universidades nacionales y extranjeras, pero sobre todo con planteamientos para que todo el mundo nos pueda comprender, ¿no? Y también en la página web centrorocio.com, donde tenemos una gran cantidad de cursos disponibles para las personas. Pero volvamos a Miranda, ¿no? A ver, ¿qué ocurre con Miranda? Lamentablemente, como buena parte de lo que es la historia venezolana, que debo decirlo yo con el mayor de los respetos, usualmente en las últimas décadas fue dictada de un modo quizás un poco lejana, quizás un poco tediosa, que hizo precisamente que tu mamá y tú tuvieran esta concepción de que era un poco aburrido, ¿no? Aprender de historia hace que en efecto no se pueda llevar adelante el trabajo, y el trabajo es que las personas puedan tener a la historia como una lección, y es el caso de Francisco de Miranda. Cuando en Venezuela se habla de Francisco de Miranda, usualmente se hace mención a dos grandes hechos, ¿no? Primero Miranda, tres grandes hechos. Primero Miranda con la bandera venezolana invadiendo Venezuela para intentar llevar la independencia, unas expediciones que fueron fallidas. Luego Miranda en la Declaración de Independencia de Venezuela, 1811, y luego cuando Miranda es entregado en el año 1812 a Domingo de Monteverde por parte de algunos jóvenes oficiales, entre ellos Simón Bolívar. Pero no se habla de todo lo que hizo el hombre anteriormente, que es lo que lo hace un individuo sin igual. Además, no se habla de que fundamentalmente cuando todo esto ocurre, estos tres hitos a los que me refiero, cuando pasan, Miranda ya es un hombre que tiene más de 50 años. No se habla que cuando se dicta la independencia en Venezuela, Miranda tiene 61 años. Es decir, ya no era aquel joven, ya no era aquel valiente, arriesgado, individuo intelectual fundamental de esa parte de la historia, ¿no? Miranda nace en Venezuela, como tú bien señalabas, el 28 de marzo del año 1750, y contrario a lo que se señala, Miranda nace en una casta que no es favorecida. En ese momento, en Venezuela, lo que éramos una provincia de ultramar de la monarquía española, no existía la diferencia entre clases sociales o entre pobres y ricos o entre negros y blancos, como nos la han señalado, nos la pretenden señalar. Existía una diferencia, era entre castas sociales, ¿no? Es decir, dependiendo de dónde hubieses tú nacido, cuál fuera tu árbol familiar de alguna manera, tú tenías determinados privilegios o no. Es el caso de que, en efecto, ocurría una gran discriminación, no solamente en contra de negros o indígenas, sino también incluso en contra de otros blancos. Es decir, los blancos que fueran considerados que no venían de grandes familias nobles, también eran discriminados. Y es así como, a pesar de que Miranda es hijo de canarios, y Miranda es un hombre extremadamente blanco, extremadamente caucásico, ¿no? Bastante bien parecido, su familia era discriminada
en la Capitanía General de Venezuela. Bueno, aún no existía la Capitanía General de Venezuela. Hablemos de provincia de Venezuela, dado que su padre era lo que hoy en día conoceríamos como un emprendedor. Había llegado de las Islas Canarias a montar aquí unos negocios, etcétera, le había ido bastante bien, su mamá incluso había terminado trabajando de panadera, lo cual era muy mal visto, porque había montado una panadería, pero era muy mal visto en la época que una mujer trabajara usando las manos, mucho más que trabajara, por supuesto. Y entonces, a Miranda, al papá de Miranda en particular, lo discriminan mucho. Esto lo vamos a ver en un juicio que yo he podido trabajar académicamente, que es el juicio de Sebastián de Miranda en contra de lo que es el Ayuntamiento de Caracas, que no lo querían dejar ni siquiera ostentar el bastón de mando de las milicias de Caracas porque consideraban que era un hombre de oscuro origen, era un hombre que no era noble, ¿no? Ante esta discriminación con la que se consigue nuestro Francisco de Miranda tan joven, es la razón por la cual él, junto con su padre, deciden que Miranda emigre de Venezuela prontamente porque aquí no tendrá futuro. Luego, la vida fundamental, genial de Miranda, que le llevará a ser uno de los principales individuos de la época, no la va a tener en Venezuela. Al contrario, estará muy joven en Venezuela y luego vendrá a Venezuela bastante avanzado en edad. Y esto no se comenta, ¿no? Luego, Miranda lo observaremos ya siendo un adolescente estudiando Derecho y Filosofía en Caracas, pero luego lo veremos partir también siendo un adolescente a lo que era el Virreinato de la Nueva España, hoy en día México, para estudiar lo mismo allá. Al final terminará saliendo definitivamente desde Venezuela, aproximadamente a los 20, 21 años, para estudiar, entre otras cosas, lenguas vivas, o podrían ser inglés y francés, lenguas que podríamos considerar muertas, latín y griego, también va a estudiar matemáticas allá en la península ibérica, pero también Francisco de Miranda, encontrándose en territorio hispano, va a unirse a lo que viene a ser la tropa de Su Majestad Española con el cargo de capitán de regimiento de Batallón de la Princesa, ¿no? Entonces Miranda, como te señalo, él va a buscar su futuro afuera, en particular ahora en la península ibérica de Europa, porque considera que estas tierras, con el atraso que tenía y con la gran discriminación castoide que existía en la época, no se lo iban a dar. Yo no sé si quieres que siga un poco adelante o sigo echando el cuento. No, por supuesto, todavía nos quedan unos minutos antes de la pausa. Ok, entonces Francisco de Miranda lo observamos nosotros llegando a la península ibérica y por supuesto España era un imperio, como podíamos hablarlo, en decadencia, ¿no? Ya no era la gran España del siglo XVI, siglo XVII, era una España que a finales del siglo XVIII no se encontraba ya a la altura de sus mejores años. Sin embargo, seguía teniendo vastas posesiones en África, vastísimas posesiones en América, y es por ello que constantemente estaba en guerra. Luego el ejército era el mejor sitio al cual usted podía ir si usted quería obtener mejores condiciones de vida. Miranda lo veremos peleando en África, lo veremos peleando en contra de sultanes poderosísimos. Y lo que nos dicen aquellos superiores jerárquicos de Miranda era que este muchacho era particularmente inteligente, era brillante y quería sobresalir. Tenía un gran ímpetu por sobresalir y siendo tan joven más bien lo llevó a que se metiera en algunos problemas con algunos individuos que no podían considerar que este pobre indiano quisiera hacer las cosas de un modo tan bueno, ¿no? Y es así como veremos entonces nosotros a Francisco de Miranda, que desempeñará una buena formación militar, constantemente pedirá que le permitan estudiar muchas cosas más y terminará llegando nada más y nada menos que al primer gran momento histórico con el cual se consigue Miranda, que es la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto porque esas 13 colonias del norte de América, esas 13 colonias británicas, se independizaron, por supuesto, pero con el apoyo de las grandes enemigas de Inglaterra en la época, que era España y Francia. Y siendo Miranda oficial del ejército español, pues pasa entonces a Norteamérica a luchar a favor de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y se distingue, ojo, el jefe, el gran general en jefe, Juan Manuel de Cajigal,
agarra un gran cariño por su subordinado Francisco de Miranda, y veremos a Miranda nada más y nada menos que participando de modo heroico en una de las grandes batallas de la independencia de Estados Unidos, que fue la batalla de Pensacola. Entonces ya es un muchacho, ¿no?, que ya tiene sus 30 años de edad, y lo veremos triunfando ahora en las lides militares, nada más y nada menos que en el primer gran suceso, en la primera gran revolución de independencia de finales del siglo XVIII, que es la Revolución Francesa. Miranda seguirá en los Estados Unidos de Norteamérica bajo el mando español. Luego lo veremos realizando diferentes clases de actividades a mando de Cajigal en las Antillas, y pronto se meterá en problemas, en una cantidad de inconvenientes. Te escucho. Sí, te seguimos. Ok. Luego lo veremos entrando en problemas, en una cantidad de asuntos interesantes, porque Miranda, primero, esta personalidad propia de él que le llevaba siempre a intentar llevar lo mejor posible y a destacarse, ¿no? Cosa que en ocasiones podía caer mal en lo que venían a hacer las personas que se encontraban con él. Pues no es un problema de Miranda, obviamente, pero también Miranda, con esta curiosidad intelectual que era tan difícil de saciar, lo llevaba a tener libros que usualmente eran prohibidos por el Santo Oficio en la época. Amén de que Francisco de Miranda también coleccionaba algunas pinturas, algún tipo de arte que también era prohibido en la época por considerarlo obsceno. Y esto junto con otras prácticas de Francisco de Miranda, sobre todo dado que era un gran amante, pero un amante asiduo de una gran cantidad de damas que se enamoraron perdidamente de Miranda, hicieron que pronto se metiera en problemas, que fuera observado de una manera nociva por parte de sus copartidarios del momento, y que también Francisco de Miranda fuera acusado incluso de traición o de espionaje por ciertas actividades que realizó bajo lo que era el mando español, ¿no? Parece que de todo esto es inocente Miranda, parece que son grandes malos entendidos, que querían más bien echarle una varilla, pero bueno, aquí lo observamos a él entonces teniendo de gran problema eso de los 33 años con la corona española. Miranda incluso es apresado por uno de los héroes de la independencia, considerado uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que curiosamente es español, que es Bernardo de Galvez, pero gracias a el influjo de Juan Manuel de Cajigal es liberado, y Miranda le pide una licencia a Cajigal para no ser desertor y pasa ahora a los Estados Unidos de Norteamérica, esperando se solucione el problema, esperando se limpie su nombre ante la corona española, pero llegando ahora libre a los Estados Unidos de Norteamérica, nada más y nada menos que siendo recibido por hombres que a lo mejor ustedes habrán escuchado, George Washington, Jefferson, Hamilton, entre otros grandes personajes a los cuales Cajigal les recomendó que aceptaran a este joven ayudante de campo, a este joven indiano, muy inteligente y muy hábil. Qué bueno, César. Ahora sí se nos termina el tiempo de esta primera parte, pero bueno, quedan muchos puntos pendientes. Uno, sobre todo, que bueno, ha sido pues tan importante la figura de Miranda en Francia, que entiendo pues su apellido figura también en el Arco de Triunfo allá. De todas maneras, todos estos datos los vamos a estar comentando en la próxima parte, porque debo ir a mi primera pausa comercial. Estamos conversando con César Pérez Guevara, quien es historiador, miembro del Centro Rocio, y estamos hablando de Francisco de Miranda. El pasado lunes 28 de marzo se cumplió un aniversario más de su natalicio. Vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con más del Radar de los Barrios. Usted está escuchando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RR750. La radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios hoy miércoles en alianza con nuestros hermanos de Caracas Ciudad Plural. Hoy traemos un programa muy interesante. Hemos estado conversando con César Pérez Guevara, quien es historiador, miembro del Centro Rocio. Estamos hablando de Francisco de Miranda, político, historiador, precursor y ideólogo de nuestra independencia, acá en Venezuela pues, y en toda Hispanoamérica. Decíamos en la parte anterior del programa que, fue tan importante, tan notorio la figura de Francisco de Miranda, pues que hoy en día su apellido figura en el Arco de Triunfo de París. También otros datos, pues Miranda como influencia en los próximos grandes líderes o libertadores acá en Venezuela. Hablemos un poco de eso. Continuamos con César Pérez Guevara, repito, historiador y miembro del Centro Rocio. Bueno, Francisco de Miranda, entonces, pasando ahora a los Estados Unidos de Norteamérica, por allá, un poco después de los años 1783, comienza a plantearse lo que viene a ser su propia educación con posterioridad. Como he señalado, era un hombre extremadamente inquieto intelectualmente, extremadamente curioso, y él quiere ver el mundo ahora que tiene este proceso como de rompimiento gradual con la monarquía hispana. Y es precisamente esto lo que lo va a llevar posteriormente a ser una de las figuras de la Revolución Francesa. ¿Pero qué hace antes Miranda? Miranda de los Estados Unidos pasa a Inglaterra, donde también es bastante bien conocido, es bastante bien, se familiariza muy bien con la sociedad de la época, porque es una característica de Francisco de Miranda, el hecho de que a pesar de que no era noble, no era particularmente un hombre adinerado, tenía la habilidad de encontrarse cómodo en cada situación y en saber ganarse a buenos individuos poderosos y muy influyentes en la época para constantemente estar bien recomendado. Ahora bien, siendo que Miranda estaba de algún modo como peleado, a pesar de que no había un rompimiento claro con la monarquía hispana, y la monarquía hispana era gobernada por la Casa de los Borbones, al igual que la Francia de la época, hace que Miranda no pise primero Francia, sino que más bien lo veremos en Europa Central y seguirá más allá, ¿no? Lo veremos observando los grandes ejercicios de Federico II de Prusia, los ejercicios militares, el gran ejército de la época, y seguirá Miranda adentrándose más en Europa. Miranda estará en Roma, estará en el sur de Italia también, lo veremos en Grecia, lo veremos en Egipto. Es decir, Miranda va por todo lo que es el mundo clásico para aprender del mismo en un viaje interesantísimo, y es así como va a terminar llegando Francisco de Miranda a Rusia, ¿no? Rusia, que era gobernada en ese momento por Catalina la Grande, la gran déspota ilustrada de la época, una de las principales mujeres del siglo XVIII. Se dice que Miranda tuvo amores con Catalina la Grande, quien usualmente solía coleccionar amantes jóvenes, valientes, valerosos y heroicos, exóticos, como el caso de Miranda, y este apoyo de Catalina la Grande le va a servir muchísimo para un Miranda que quería ser apresado por la corona española, que ya había roto con él, ¿no? Sin embargo, Miranda termina saliendo de Rusia
a pesar de que Catalina la Grande le ha ofrecido cobijo, le ha ofrecido cargo militar y que se quede allá. Miranda lo veremos luego entonces en Escandinavia, lo veremos en países como Suecia, reunido nada más que con el rey, entre otras personas. Y posteriormente, cuando Miranda termina retornando a Inglaterra, se entera de que ha estallado la Revolución Francesa. Correcto. Cuando estalla la Revolución Francesa, Miranda la observa con particular interés. Recordemos que es un intelectual, es un hombre que está viendo la historia desenvolverse delante de sus ojos, y no se va a aguantar mucho tiempo, y a finales del año 1791, inicios del año 1792, observaremos a Miranda llegando a la Francia, ahora una Francia revolucionaria. En esta Francia revolucionaria, Francisco de Miranda, nada más y nada menos que llegará a París a tener contacto con el alcalde de París, que era Jérôme Pétion. Y Pétion le va a pedir a Francisco de Miranda que se una al ejército francés, dado que por todo lo que habían sido los conflictos revolucionarios, hacían falta buenos oficiales, ¿no? Y por tanto, Miranda, siendo convencido por Jérôme Pétion, va a terminar siendo asimilado en el ejército francés con el cargo de mariscal de campo, ¿no? Miranda entonces entrará con un gran cargo al ejército francés, y lo veremos nada más y nada menos que ser el segundo jefe del ejército del norte de la Revolución Francesa, ¿no? Que estaba luchando en contra de los países europeos que no querían aceptar estos escrúpulos revolucionarios. Y es así como Miranda va a ser uno de los grandes héroes de la batalla de Valmy, solamente estando por detrás en cuanto a jefatura del general en jefe Charles-François Dumouriez. Y es por esta razón que observaremos a Francisco de Miranda que cuando se hagan los grandes monumentos a esta etapa francesa, se establecerá su nombre en el Arco de Triunfo de Francia, ¿no? En gran medida gracias a esta participación en la batalla, la importantísima batalla además de Valmy, como héroe. Y bueno, Miranda estará entonces en Francia desde esta época hasta por allá el año 1797, finales del año 97, y Miranda, que ya en toda esta época era un hombre de mundo, un hombre extremadamente interesante, un hombre que sabía vivir muy bien, tendrá prisión ante lo que es el recrudecimiento de los jacobinos en la época, una facción política bastante radical en Francia, siendo Miranda girondino, pero al final terminará saliendo el liberado Miranda. Ojo que estuvieron a punto de guillotinarlo, pero Miranda logró salir liberado y va a vivir en una de las mansiones cerca de las Tullerías más acomodadas, donde la élite intelectual francesa se sentía feliz de ser invitada bajo este anfitrión tan interesante que era este indiano exótico Francisco de Miranda. Digo constantemente exótico porque no era normal que un indiano, como llamaban a los españoles que nacían en la América, hiciera tantas cosas y estuviera por tantas partes del mundo y fuera tan bien conocido. Luego entonces esta característica constantemente la reconocen lo que conocieron a Miranda en la época. Entonces es un héroe, Miranda, ahora no solamente de la Revolución Norteamericana, habiendo participado con tan buena manera en la batalla de Pensacola, también en lo que era la toma de las Bahamas para España, en la negociación de Florida, sino que también ahora es un héroe de la Revolución Francesa. Y todo esto es tan interesante que yo te lo cuente, porque ahorita que tenemos todo el acceso posible a información y a conocimiento en el mundo, nada más a un clic de distancia lo podemos saber. Pero mientras todo esto ocurría, recordemos que en la época no había Twitter, no había Facebook, no había WhatsApp, no había cadenas de Telegram. Entonces, nada de esto se sabía en lo que era ahora la Capitanía General de Venezuela. Es decir, en la tierra de Miranda, mientras todo esto ocurría, seguía siendo fundamentalmente un país lleno de hacendados que tenían sus haciendas fundamentalmente de cacao, tenían toda una estructura territorial, político-territorial, en ocasiones de adscripción, y nadie, salvo algunos nobles muy puntuales, algunos mantuanos muy puntuales, sabían que había un señor llamado Francisco de Miranda que había nacido aquí y estaba haciendo todas esas cosas interesantísimas por fuera. Entonces, muy importante saber. A veces mis alumnos me preguntan, pero profe, ya va, si Miranda hizo todo eso, ¿por qué aquí en Venezuela no le hacía mayor caso? Porque no sabían, no había redes sociales, ¿no? Bueno,
Entonces, Francisco de Miranda sale de París luego de firmar la importantísima Acta de París, que era una suerte como de manifiesto de algunos intelectuales indianos para lograr la independencia de las provincias de ultramar de la monarquía española. Y lo veremos en Inglaterra, intentando convencer nada más y nada menos que al primer ministro británico, o sea, no se reunía Miranda con cualquiera, o al primer ministro británico, William Pitt, para que, así como España había apoyado la independencia de las colonias de Norteamérica de Inglaterra, ahora Inglaterra apoyara la independencia de las provincias de ultramar de España. Era como devolverle el bofetón a España, ¿no? Claro. Y bueno, William Pitt le gusta el plan. Miranda tiene de mapas, tiene detalles, tiene cifras, tiene datos, tiene un montón de cosas, ¿no? Y además también tiene contactos en los diferentes países, que es allí donde tú me decías. Miranda es el precursor, por supuesto. Miranda es el primero que comienza con todo esto, y ya por aquella época Miranda va a comenzar a entrar en contacto y tendrá contacto durante toda la primera etapa de las independencias de Iberoamérica con individuos como José de San Martín, el libertador argentino, Bernardo O'Higgins, el principal hombre de Chile, por supuesto, la propia Capitanía General de Venezuela con los patriotas venezolanos, entre otros. Entonces, Miranda es bastante importante. Pero, también yo les suelo decir a mis alumnos constantemente, la historia de un país no se puede observar como si ese país estuviera solo en el mundo. Hay que ver qué más estaba pasando para uno entender los hechos que usualmente son consecuencias de otros hechos más grandes que vienen de otras latitudes. Y es el caso que la Revolución Francesa, que se recrudece, se vuelve extremadamente sanguinaria, va a terminar siendo de algún modo adherida a un movimiento de carácter personal llevado adelante por el llamado Pequeño Cabo, que es Napoleón Bonaparte, que da el golpe de Estado el 18 de Brumario y posteriormente lo veremos consolidar como cónsul vitalicio y también terminará volviéndose emperador, Napoleón Bonaparte, ¿no? Y Napoleón estará constantemente en guerra con otros países, al punto de que Napoleón Bonaparte va a terminar invadiendo a España, que alguna vez fue aliada de él, va a terminar invadiéndola en el año 1808, colocando como rey títere a su hermano José Bonaparte, el llamado Pepe Botella, y esto hará que entonces ahora Inglaterra, que era enemiga de España, pero como es más enemiga de Napoleón que de España, y Napoleón era un gran enemigo, hace que Inglaterra deba apoyar a España en contra de la invasión napoleónica. Y todo esto hace que los proyectos de Miranda por realizar la independencia de estos países iberoamericanos, Inglaterra diga, bueno, no te podemos apoyar por los momentos porque si bien es cierto, nos encantaría obtener libertad de comercio con las provincias de ultramar de España, no podemos ahora entrar en la guerra porque la cosa está complicada, Napoleón Bonaparte invadió y tenemos que hacernos cargo de Napoleón. Entonces Miranda se queda bravísimo, no puede llevar adelante sus proyectos independentistas y es por la época cuando veremos en el año 1806 que Miranda sencillamente se cansa de esperar a los británicos y llega a los Estados Unidos de Norteamérica, donde es apoyado de manera indirecta para que haga su invasión a las provincias de ultramar, ¿no? Que es cuando Miranda invade en el año 1806. Lo veremos por ocupar la costa, por la costa coreana. Pero Francisco de Miranda no va a lograr concretar efectivamente estos dos intentos de invasión, porque como te señalo, en la época no había redes sociales, más bien la sociedad venezolana era una sociedad extremadamente católica que hacía caso a todo lo que dijeran los sacerdotes, y los sacerdotes que eran adeptos al gobierno español, que era lo único que existía para el momento, decían que sencillamente había un señor que era un masón, que era el anticristo llamado Francisco de Miranda, que estaba por allí y quería invadir y matarlos a todos. Entonces, obviamente, cuando Miranda invade en el año 1806, la gente sale huyendo, ¿no? Miranda no logra concretar de este modo ninguna clase de sus planes. Pero a pesar de ello nos damos cuenta, con Miranda, que ella está bastante mayor, tiene 56 años, tiene una vida de película. O sea, Miranda hasta aquí ya es para que formara parte de uno de los grandes individuos de la historia de la humanidad. Entonces Miranda
vuelve otra vez a Inglaterra, se queda allí. Quizás Miranda, a pesar de que sigue conspirando, ya no tiene certeza de que pueda ocurrir otra cosa, de que pueda independizarse estos países de ultramar. De hecho, Miranda dicta por la época testamento, señalando que sus libros, su biblioteca, su colección de arte, todo pase a su ciudad natal, Caracas, siempre y cuando tengan por lo menos libre comercio, ya se hayan independizado de España. Pero, como te digo, como te dije minutos antes, en el año 1808, ante la invasión napoleónica, las cosas comienzan a cambiar. Y eso hace que en el año 1810, aquí en Venezuela, un movimiento en gran medida ingeniado, ¿no?, por el hombre que da el nombre a nuestro centro, Juan Germán Rocio, comienza el movimiento autonomista de Venezuela. A pesar de que el 19 de abril del año 1810 no nos declaramos independientes, al contrario, lo que pasa el 19 de abril del año 1810 es que destituimos al último capitán general de Venezuela, nombrado por la monarquía hispana, por lo que existía de monarquía hispana, porque como te comento, Napoleón Bonaparte había depuesto a los Borbones y había establecido allí a su hermano José Bonaparte. Entonces nosotros salimos ese capitán general y nos declaramos leales súbditos del legítimo rey español, pero esto en la materia, en la praxis, lo que constituía era que nosotros nos estábamos dando nuestro propio autogobierno y eso podía llevarnos hacia la independencia, que en efecto la vamos a terminar nosotros declarando poco después de un año, el 5 de julio del año 1811. ¿Y dónde estaba Miranda? Bueno, Miranda estaba muy feliz. Cuando Miranda se entera, estando en Inglaterra, que esta gente, sin su apoyo, pero por más que sea, había llevado adelante el proyecto o había iniciado el proyecto emancipador autonómico, se emociona mucho, ¿no? Y quiere, de hecho nos felicita a los venezolanos y dice, bueno, lo que yo pueda ayudarles, pero recordemos que esta primera parte del movimiento autonomista, esto se enseña muy mal en la educación venezolana. Se dice que el 19 de abril comenzamos a ser independientes. No, al contrario, es un movimiento político en el cual salimos de las autoridades enviadas por la península ibérica, nos damos autogobierno, pero se supone que lo que hacemos es reconocer al legítimo rey, no al que ha puesto Napoleón. Bueno, mandamos nosotros a unos comisionados, de hecho Juan Germán Rocio es el que redacta las instrucciones, por eso es considerado Juan Germán Rocio el primer canciller venezolano, porque fue el primero que se encargó de las relaciones exteriores cuando comienza el rompimiento con España. Él manda a unos comisionados a Inglaterra a que negocien con los británicos para que nos apoyen. Y bueno, Juan Germán Rocio manda a Luis López Méndez, un funcionario español extremadamente laureado, muy conocido en el mundo político venezolano, 50 y tantos años tendría, que ese es un poco más joven, pero por allí iba. Manda a su discípulo, a Andrés Bello, que ha sido en algún punto secretario de Juan Germán Rocio, pero también manda al que paga la expedición y al que tiene la mayor gana de llevar adelante estos proyectos, que es el jovencísimo, el veinteañero Simón Bolívar. Claro, ahí hay dos veinteañeros, Simón Bolívar y Andrés Bello. Poca gente sabe que Andrés Bello era apenas un año mayor que Simón Bolívar, un año y poco más. Y poca gente también sabe que Simón Bolívar era 33 años menor que Francisco de Miranda. A veces cuando nos los nombran, nos los ponen como si fueran contemporáneos. No, para nada. Miranda podría ser varias veces padre de Simón Bolívar. Estos son dos generaciones totalmente diferentes y piensan cosas totalmente diferentes. Y cuando llegan ellos a Inglaterra, Bolívar, por esta propia característica de líder que él siempre tuvo, es el que se hace cargo de la misión. Bolívar hablaba perfectamente francés. Entonces Bolívar, a pesar de que está en Inglaterra, lleva adelante las reuniones fundamentalmente en francés con el Lord Wellesley. Y bueno, cuando ven que no les van a dar mayor apoyo y están bastante perdidos, no hay redes sociales, no hay WhatsApp, no hay nada, ellos llegan para allá. Bueno, somos de un país de esos que tiene España, una provincia, y queremos aquí venir a hablar con los británicos a ver si nos apoyan. O sea, así tal cual como suena, se veía. Es de este modo que ellos buscan contacto con un venezolano que ellos saben que está por allí, que se llama Francisco de Miranda. Y bueno, Francisco de Miranda muy amablemente los acoge. Miranda tiene ya 60 años. Miranda los acoge en su casa, y es cuando Miranda, dándoles una de estas fastuosas cenas, les echa el cuento de lo que ha sido su vida, y se quedan boquiabiertos,
O sea, igual que tú podrías sentirte ahorita cuando te echaran un cuento impresionante de un personaje que tú no te lo esperaras, bueno, Bolívar, impresionado. O sea, él había escuchado algunas cosas de Miranda, pero héroe de Francia, héroe de Estados Unidos, había pasado por todo el mundo, había llegado a Egipto, amigo de Catalina la Grande, o sea, nadie se imaginaba eso. África. No, nada, o sea, no se lo esperaban. Andrés Bello, intelectual, jovencísimo, se queda maravillado, boquiabierto, patitieso, cuando ve la magnitud de la biblioteca de Miranda. Recordará Andrés Bello en sus posteriores años que nunca había visto una biblioteca tan grande, o sea, nunca había visto una biblioteca tan impresionante, ¿no? Y de hecho Andrés Bello y Francisco de Miranda hacen muy buena amistad. Pero, es la cuestión, Bolívar y Miranda nunca tendrán una gran relación. Bolívar le admira profundamente, es verdad, y de hecho es Bolívar el que le convence que se venga para acá para dejar ese movimiento que él consideraba muy tibio, eso de, somos leales al rey, legítimo, pero somos autónomos. Bolívar quiere la independencia absoluta y ya, o nada, ¿no? Es un muchacho fogoso, Bolívar, 20 y tantos años tenía. Miranda planteaba también la independencia y era el que había hecho una gran cantidad de cosas a favor de la independencia. Conocía los principales cabecillas de los movimientos independentistas. Pero a pesar de esto, Bolívar y Miranda tienen una diferencia que te he comentado anteriormente. Bolívar sí es noble. Bolívar viene de una familia extraordinariamente rica, o de un grupo de familias extraordinariamente ricas, de los grandes cacaos. O sea, Bolívar, Palacios, Blanco, Ponte, viene de familias extraordinariamente ricas de los llamados mantuanos. Y fueron precisamente los mantuanos los que se encargaron, familiares muchos de ellos de Bolívar, de humillar al papá de Miranda hacía décadas antes de que Bolívar naciera, por supuesto. Bolívar no tiene ninguna clase de relevancia respecto a lo que él no había nacido siquiera, pero claro, Miranda siempre tuvo un escozor hacia los nobles, hacia los mantuanos. ¿Y cómo lo veía Miranda también? Él decía, bueno, mira, yo llevo décadas en el extranjero luchando, haciéndome un nombre, esforzándome, mira lo que he logrado, mira quién soy, mira quiénes me conocen. Y estos muchachitos mantuanos que no han salido sino a sus haciendas en San Mateo o en los valles de Aragua, en otras partes, ahora se hacen unos uniformes bien bonitos, se dan cargos militares ellos mismos y se consideran héroes. O sea, ¿qué es eso? O sea, héroe soy yo, estos muchachos no. Y con ese pensamiento es con el que viene Francisco de Miranda para acá, para Venezuela, ¿no? Teniendo 60 años, como te digo, luego de toda una fructífera, interesantísima, impresionante carrera intelectual y militar y política en todo lo que era el mundo conocido y más allá. Y cuando Miranda llega... Debo hacer una pausa comercial hace rato, pero de verdad que el tema es súper interesante. Así que permíteme unos minuticos para ir a pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de este interesante programa. Hoy hablando de Francisco de Miranda. Estamos conversando con César Pérez Guevara del Centro Rocio y ya regresamos. Falta poquito. Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
750 AM. Porque lo bueno une. Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios, hoy miércoles, en alianza con nuestros hermanos de Caracas Ciudad Plural, y de inmediato continuamos en este espacio interesante en el que hemos estado pues hablando de Francisco de Miranda, precursor de nuestra independencia, conociendo datos súper interesantes. Yo sé que esta información puede ampliarse, y eso justamente es lo que quiero preguntarle a César Pérez Guevara, quien está conversando con nosotros, es historiador, miembro del Centro Rocio. Quienes nos están escuchando y deseen pues seguir las actividades del Centro Rocio, César, ¿dónde pueden ubicarlos aparte de las redes sociales? Ustedes llegan a algunos espacios digitales o presenciales. Realmente es interesante conocer este trabajo. Mira, fundamentalmente nos pueden buscar a través de las redes sociales, en particular el Instagram. Todo cuanto hacemos nosotros se coloca en el Instagram, ¿no? @CentroRocio. Recuerden ustedes que Rocio va ROSCIO. También el canal de Telegram del Centro Rocio, también está el Centro Rocio Oficial. También nos pueden conseguir ustedes a través de la página web centrorocio.com. Y bueno, también mis redes sociales, @César Pérez Guevara. Ustedes me conseguirán en Twitter, en Instagram constantemente, ¿no? Siempre hacemos actividades, siempre hacemos cursos. Sobre todo tenemos un curso que se llama Historia Práctica de Venezuela, en el cual en 12 sesiones, ese curso lo dicto yo. Yo a ustedes les he hecho todo el cuento desde que llegaron para acá los españoles hasta lo más cercano a esta época. O sea, todo no lo pongo en duda. Ahí está. Eso no está lo pongo en duda. Hasta el momento pues hemos estado conversando, de toda esta maravillosa hazaña de Francisco de Miranda, pues prácticamente en todos los continentes conoció a figuras pues tan importantes como, por supuesto, acá en nuestro país a Bolívar, también a San Martín, O'Higgins, Catalina la Grande, tantos que nos han nombrado hasta ahora. Napoleón. Wow, exacto, Jefferson, todo lo que nos han nombrado hasta ahora. Pero conocemos que los últimos días de Francisco de Miranda, lo que conocemos es lo que vemos muchas veces en los libros de la escuela, del liceo, Miranda en la Carraca, y murió pues prácticamente solo, abandonado, traicionado por algunos amigos. Esto es cierto, hay algunas aristas que no se conocen. Cuéntanos un poco también a propósito de esos últimos días de Francisco de Miranda. Me he metido en un problema porque es dificilísimo de explicar en tan poco tiempo. Eso sí, nos queda muy poco. Voy a intentarlo en la medida de mis escasas posibilidades, pero realmente es complejo, ¿no? Claro. Primero hay que saber que cuando Miranda llega para acá, cuando vuelve, en el año 1800, finales del año 10, ya lo tenemos aquí en el año 11 plenamente, Miranda intenta unirse a el partido que va por la independencia, pero aquí había diferentes enfoques. Estaba un enfoque extremadamente radical a favor de la independencia, como fuera, no importaba lo que ocurriera, que fundamentalmente lo llevaban adelante los jóvenes mantuanos, o como José Félix Rivas, Simón Bolívar, o sea, independencia o nada. Miranda viene con un planteamiento independentista, un poco más aterrizado, pero primero, cuando él llega, es muy apoyado por estos jóvenes mantuanos. Hay un par de planteamientos también, como uno que era extremadamente conservador y no quería la independencia, quería solamente mayor autonomía, y el planteamiento pro independencia, pero muy ordenada, muy jurídicamente, muy legítima, que era el planteamiento que encabezaba Juan Germán Rocio, ¿no? Entonces aquí hay diferentes personas. Y Miranda no se ve valorado, vamos a decirlo de alguna manera, por la mayoría de estas personas. Muchos consideran que Miranda es extremadamente petulante, extremadamente creído, porque Miranda, por toda esta vida increíble que había vivido,
usualmente echaba sus cuentos, usualmente se hacía escuchar, y bueno, mucha gente, vamos incluso por envidia, decía, no, este hombre lo que es un creído, lo que es un petulante, porque hizo todo eso, viene para acá a ser ahora el jefe del movimiento. Y en efecto Miranda queda de lado. Es elegido diputado de Venezuela al gran congreso que iba a decidir la independencia o no, pero Miranda no se le da la jefatura, al contrario, al momento en que se realiza las deliberaciones para ver si somos independientes o no, Miranda tiene la mejor manera de explicarlo. Era su manera y Juan Germán Rocio a su modo, cada uno, Rocio desde lo jurídico, Miranda desde lo político y lo militar, cada uno justifica la independencia, ¿no? Y al final, porque aquí la gente dice, no, que fue Bolívar, ya va, Bolívar era un muchacho en el año 1811, no era ni siquiera relevante políticamente como lo será posteriormente, cuando ya comience la gran campaña militar. Pero bueno, Miranda es probablemente el que mejor enfoca, el que mejor traduce la independencia de Venezuela, y es así como es declarada el 5 de julio del año 1811. Claro, ¿qué pasa con esto? La independencia de Venezuela tiene muchos vericuetos, entre ellos que la población fundamentalmente era realista, porque lo único que conocían en la época era el rey y la iglesia. O sea, como te digo, no había redes sociales, a veces eso es un poco complicado de entender, pero es que esa gente se sentía española porque habían sido españoles y ya, eran españoles de indianos, españoles de ultramar. Venezuela no existía como concepto en cuanto a libertad, eran los más avanzados de la sociedad, por decirlo de alguna manera, los que hablaban de independencia. Pero además, entre todas las otras cosas que hay algunos excesos de los individuos republicanos, en gran medida la élite mantuana se aprovecha de la independencia para restablecerse, y muchas veces se abusa de las otras castas sociales, pero viene el terremoto de marzo del año 1812. Un terremoto que mata a decenas de miles de personas y fundamentalmente en las ciudades que han declarado la independencia. Entonces los sacerdotes dicen, eso Dios los está castigando por haber traicionado al rey. Y claro, la cosa se pone feísima porque comienzan a desertar y no es como se pinta que aquí habían ejércitos españoles, no. Como te he comentado, España estaba invadida por Napoleón Bonaparte. España manda aquí tropas en el año 1815. A partir del año 11 hasta el año 15, los que lucharon aquí a favor del rey y en contra del rey eran fundamentalmente personas que vivían aquí o habían nacido aquí, solo que algunos eran realistas y otros eran republicanos. Y bueno, cuando la cosa estaba bien fea, cuando militarmente el Marqués del Toro demuestra lo pésimo militar que era, entre otros jefes que también demuestran que no tienen experiencia, es cuando dicen, bueno, vamos a llamar a Miranda para darle la dictadura y que nos salve. Mira, Miranda, necesitamos que te hagas cargo del poder absoluto, que lleves adelante las campañas militares porque nos está yendo realmente patético, y bueno, tú has sido jefe, héroe en todas partes, ¿no? Seguramente te va a ir mejor. Ojo, a Miranda no lo derrotan en el campo de batalla, pero recordemos de nuevo, Miranda ahora tiene 62 años. Claro. Para la época era un hombre extremadamente mayor y además ya ha hecho toda una vida gloriosa y aquí no lo han tratado bien. Entonces Miranda lleva adelante campañas militares importantes, pero todo lo que él hace se lo contrarían, dudan de su honorabilidad. Además, esto es según sus propias palabras, un bochinche. Él está acostumbrado a las grandes batallas de los ejércitos europeos. Aquí fundamentalmente, y esto va a sonar muy risible, pero esta primera etapa son hombres sin camisa, con palos y machetes en las manos y algunos mosquetes. Esto no es como a veces nos imaginamos que son unos ejércitos bonitos. No, estos primeros años son eso. Entonces claro. Miranda cree que se puede hacer la guerra de otra manera, pero ya no quiere estar sujeto a estas entidades políticas que él considera nocivas, y Miranda decide capitular. ¿Qué es capitular? Rendirse. Decide rendirse, entregar la república. No es él solamente, los principales miembros de la Primera República conciben que lo mejor es capitular delante del jefe beligerante español que es Domingo de Monteverde, entregarle el coroto siempre y cuando le perdone la vida a todos. Y bueno, Miranda pensaba irse a las Antillas, contratar mercenarios y armas y venir a hacer la revolución a su manera. ¿Qué pasa? Una de las grandes razones por las cuales Miranda debe capitular, por la cual debemos rendirnos, es porque ese muchacho, ese joven llamado Simón Bolívar, Miranda le dio como que fuera el jefe. Ya estaban peleados Bolívar y Miranda terriblemente, ya no se llevaban bien, pero
Miranda nombró a Bolívar jefe del castillo de Puerto Cabello, que es uno de nuestros principales puertos y además donde están la mayoría de las armas de la República, y Bolívar, quién sabe por qué razón, hay muchas tesis al respecto, el hombre salió del castillo y cuando volvió lo recibieron a balazos. Entonces Bolívar pierde el castillo de Puerto Cabello. O sea, ya Miranda dice, pero es que no solamente es que la gente cree por el terremoto que Dios nos está castigando, estos ejércitos no están entrenados para ser militares, sino que además Bolívar acaba de herir a Venezuela en el corazón porque perdió todas nuestras armas. Entonces es cuando Miranda ya capitula y esto es polemiquísimo. O sea, ustedes me buscan en YouTube y ustedes verán que yo he dedicado horas y horas a hablar de este cuento y traer documentos. No, me imagino. César, y el tiempo se me termina, pero interesante que dejes entonces tu canal de YouTube y ya tenemos, por supuesto, las redes sociales del Centro Rocio, porque realmente es un tema muy interesante, así como me imagino todos los temas que abordan allí en el Centro Rocio. Tu canal de YouTube, el espacio donde podamos, pues... Centro Rocio. Ustedes buscan Centro Rocio y allí también. De hecho están las primeras sesiones de todos nuestros cursos totalmente gratis. Ustedes pueden entrar y ven las primeras sesiones y de hecho también pueden ver nuestro podcast que hacemos todos los domingos a las 8 de la noche y hay un podcast exclusivamente dedicado a este tema de la capitulación y la presunta traición de Bolívar a Miranda. Allí lo pueden conseguir. Wow, interesante, César. Yo, bueno, lamento que se nos haya terminado el tiempo del programa porque, bueno, es un tema extenso y realmente se nos hizo muy, muy, muy digerible, agradable y, bueno, por supuesto, ávidos de más información. Gracias por haber atendido nuestra llamada hoy, César Pérez Guevara del Centro Rocio. Gracias a ti, bueno. Los esperamos por allá, a las redes @Centro Rocio, el canal de YouTube Centro Rocio y seguramente conseguirán cosas que les llamen la atención. Qué bueno. Y nosotros pues rápidamente nos despedimos, pues se nos terminó el tiempo, quienes trabajamos para ustedes desde nuestro equipo de producción nacional independiente y la inmensa red de ciudadanos que hacemos vida en nuestra Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde RCR nos apoyó en el control técnico José Gregorio González, en la producción de este espacio estuvo Yelixa Doniz, en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya y quien habló para ustedes Evelyn Martínez. Esto fue el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de